Ya no son palabras mías, ya dejé las palabras mías de yo. Ahora voy a hablarle la palabra mayor y la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leo la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Observen. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí pone dos grupos. San Pablo pone dos grupos. Dijo el borrachito: de aquí para allá, todos son unos ladrones. Y de aquí para allá, todos unos homosexuales. Y se paró uno de aquí y dijo: un momentito, yo no soy ningún ladrón. Y dijo el borrachito: pásese para allá. Tenemos que escoger. Pablo pone dos grupos. Dice: uno los que se pierden, otro los que se salvan. Y pone la cruz en el medio. Y dice que el lenguaje de la cruz para unos es locura. Pero para nosotros los salvados, dice Pablo, ese mete para allá, para el saco de los salvados. Dice: para nosotros la cruz es, léalo Francisco, ¿qué es la cruz para los salvados? La cruz para los que se pierden es locura. Es locura. Y para los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Acaba de oír: poder de Dios. La cruz para los que se salvan es poder de Dios. Se le respeta al que diga que la cruz es una locura, que cargar la cruz en el pecho es una locura. Se le respeta. Pero para los que cargamos la cruz, la cargamos porque la Biblia dice que eso es poder de Dios. Aclarando antes de que Francisco me salga adelante, que el poder no lo tiene la cruz, que es símbolo, y el símbolo cualquier persona lo entiende, que no es la realidad, sino algo que simboliza una realidad. Simboliza el poder de Dios que venció al diablo en la cruz. Entonces yo tengo la cruz como símbolo. Y cuando la señora decía que a ella le enseñaron que la cruz, que el diablo le tenía miedo a la cruz, es porque es el símbolo del poder de Dios, y allí fue donde Dios venció al diablo. Y por eso nosotros decimos que el diablo le tiene miedo a la cruz, porque la cruz es poder de Dios. Dios, en castellano, Dios manifestó todo su poder en la cruz, venciendo al enemigo en la cruz. Entonces, hay una respuesta porque nosotros tenemos la cruz. Claro está, cualquier persona puede pensar distinto. Es simplemente para aquel que quiera saber por qué el católico tenemos la cruz. Hay una respuesta bíblica. Que la acepte o no la acepte, eso no es cuestión de nosotros. En esta escuela simplemente vamos a ver por qué los católicos hacemos y decimos esto. Punto. El por qué. Da razón de nuestra fe. El por qué. Esto no quiere decir que todo el mundo lo tiene que aceptar, porque no todo el mundo es católico. Pero que el católico sepa el por qué. No venga otro a decirle: es que los católicos tienen la cruz porque están acostumbrados a llamar a la muerte. Venga, muerte, que te estoy llamando. Y usted dice: no, a mí me enseñaron que la cruz yo la tengo porque 1 Corintios 1:18 dice que para uno es locura y para otro es poder de Dios. Sí, claro que sí. ¿Puede intervenir? Yo ese versículo pues lo entiendo más, no tan textual, sino más espiritual. La cruz de que habla es la locura de Cristo. Jesús, siendo Dios, se humilló para ser hombre. Una vez hecho hombre, se humilla más para morir en muerte, y muerte de cruz, lo que significa que fue humillado a lo sumo. Así que esta cruz que nos habla es el padecimiento de Jesús. El padecimiento de Jesús. No, si yo, por ejemplo, yo ahorita no cargo la cruz en el cuello, pero alguien de ustedes podría decirme que yo no tengo la cruz de Cristo. Yo tengo la cruz de Cristo, porque sin aires de alabanza personal, ¿no? Pero cuando uno decide morir al mundo, al pecado, a los rudimentos del mundo, para aceptar el sufrimiento de Jesucristo en la cruz y su sangre redentora,
y yo digo, me acojo bajo tu amparo, bajo tu sangre poderosa y bajo el sacrificio de la cruz, esa cruz es la que trae redención a la humanidad. Si yo los llevara a ustedes como pueblo cristiano a mirar más el madero y menos a Jesús, pues yo creo que se podría ser un error teológico, porque la potestad está en la sangre de Jesús, lo que el Padre decía, de que el madero que fue rociado con la sangre que ladró no tuvo ninguna efectividad, porque no radicaba del madero, sino radicaba del que estaba en el madero, el Dios de la vida, el Dios de la gloria. Y también le digo que lo quisieron matar en la cruz para humillarlo a lo sumo, pero Cristo venció la muerte, y Cristo venció lo quisieron ridiculizar, pero Cristo venció la potestad y que apareció al infierno, al diablo, y le quitó las llaves de la muerte que las tenía en ese momento el hombre que le había entregado a Satanás. Así que Cristo vence en la cruz, la sangre de Jesús es la que tiene el poder, y a Él sea la honra y la gloria. Amén. Miren, Francisco que llama, ¿no? Ahí sí estamos hablando el mismo idioma. Como hablan del mismo idioma, estamos de acuerdo, también los católicos creemos eso. Lo único que en lo católico expresamos lo que usted acaba de decir con palabras, usted lo expresó con palabras. Y nosotros lo expresamos con un símbolo, que también dice lo mismo, pero sin palabras. Se lo explico de otra manera. Ya va, déme un chancecito ahí. Gloria a Dios. La honra sea del Señor. Cuando yo procesaba en la religión, iba a hacer retiros y me decían, a cantar este corito, decían: ves la cruz de salvación, donde Dios nos dio la vida, precio de la redención, de la humanidad caída, cruz de Cristo Redentor, te adoramos, sálvanos. A la cruz. ¿Te adoramos qué? No me digas que la cruz. No me digas que la cruz. Dice Salvador. No, sálvanos. Salva. O sea, que la cruz que nos salve. Y íbamos a dar beso a la cruz. Yo lo hacía. Mira, sí. Francisco, si usted lo hacía, si usted adoraba la cruz, es un problema suyo. Pero en la iglesia, aclaro, Francisco. Aquí bueno, porque ya en Semana Santa nos van a decir eso. Nosotros en la Semana Santa, que se hace la adoración al misterio de la Santa Cruz, que algunas personas confunden con la adoración de la Santa Cruz. ¿Sí? Nosotros adoramos el misterio de la Santa Cruz. A Jesús. Pero adorar la cruz. A Jesús lo adoramos. Pero una cruz vacía y adoraba la cruz. Sí, el misterio de la Santa Cruz. A ver, voy a tratar de explicárselo más. Nosotros adoramos el misterio de la Santa Cruz, que significa que aquel que murió en la cruz es Dios. Y que estando en la cruz, muriendo por nosotros, es Dios y no dejó de ser Dios. Adoramos a ese que murió en la cruz. Ahora bien, ese que murió en la cruz es invisible, y usted lo sabe. Pero el símbolo de donde Él murió para salvarnos es la cruz. Y por eso nosotros adoramos el misterio de la Santa Cruz delante de la cruz. Pero lejos de nosotros creer que la cruz es Dios. A no ser que cuando usted era católico creía que la cruz era Dios. ¿Pero usted creía que la cruz era Dios? A ver, con sinceridad. Aquí con sinceridad. Revélese delante de Dios, delante de nosotros. ¿Usted creía que la cruz era Dios? Yo no creía que era Dios, pero que sí que tenía poder. A ver, muy bien. Entonces estamos claros. Francisco, usted no creía que era Dios. Y la adoración, Francisco, no es creer que tenga poder. La adoración es creer que es Dios. Ahí sí estamos de acuerdo. Entonces, la adoración, como usted dice, yo digo, por ejemplo, Maduro tiene poder. Maduro tiene poder. Ejerce. ¿Pero tiene o no tiene poder? Ejerce. No tiene Pero poder. vamos a ponerle que no tenga, que si no tiene su poder. Pero ¿cómo lo ejerce si no lo tiene? Yo puedo hacer, yo puedo hacer lo que hace Maduro si yo no tengo ese poder. ¿Cómo lo ejerce si no lo tengo? No puede ejercer el poder con la investidura. Bueno, pero entonces si tengo esa investidura, tengo el poder. La investidura significa que tengo el poder. Si tengo el poder, sí. Él tiene un poder, ejerce ese poder que tiene. Si no lo tuviera, no lo ejerciera. Entonces, el hecho de que Él tenga poder no significa que Él es Dios. Y nosotros podemos creer que Él tiene poder. Para la muestra un botón, nos tiene aplastados. No podemos hacer nada. Ajá. Pero no es Dios. Estamos claritos que Él no es Dios. Entonces,
Si usted creía que la cruz es Dios, dígalo. No, yo no lo creía. Yo no creía que era Dios, pero sí creía que tenía poder por sí solo. Porque resulta que nosotros leemos en 1 Corintios donde dice que para lo que se sabe es poder. Entonces significa que nosotros estamos diciendo que la cruz tenga poder, sino que ahí es donde se manifestó el poder. Es más todavía, que Dios que manifestó su poder en la cruz, Él puede seguir manifestando su poder en la cruz. Y lo puede seguir manifestando. Y Él lo manifiesta donde Él quiera. Él manifiesta su poder, Él es Dios. Si Él no pudiera manifestar su poder en la cruz, no sería Dios, porque está limitado. Él manifiesta su poder donde Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Por eso se llama Dios. Si tuviera un límite, dejaría de ser Dios. Si usted me dice, Dios no puede manifestar su poder en la cruz, entonces no es Dios, porque está limitado. Dios lo manifestó en la cruz prácticamente cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque está cargando todo el pecado de la humanidad de nosotros. Pero el Cristo manifiesta su poder, es resucitado. Al tercer día, Cristo resucitado es elevado ya al trono de la gloria y se sienta a la diestra del Padre, donde obtiene. Diestra significa poder. No solamente poder, sí significa poder, pero no solo poder. La diestra tiene dos significados: uno poder y otro a la derecha. A la derecha. A la derecha, diestra, derecha, donde obtiene el poder que Él tuvo que humanizarse. Y Él ahí llega y obtiene otra vez todo el poder de Dios, de ser Dios. Muy bien. Y de ser la tercera deidad, de persona de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Cristo resucitado, yo creo que para mí lo más importante es que veamos a un Cristo que va a la cruz, lo matan como un malhechor, pero no se queda en la cruz. Es sepultado. Mientras está sepultado, no le queda haciendo nada, sino desciende a los infiernos a libertar a los que habían muerto antes de él. Y después, ¿qué hace? Resucita glorioso de entre los muertos. Y tenemos a un Dios que está vivo, que está con nosotros, que está aquí con nosotros. Estamos de acuerdo. Y aplauso para ese Dios. Francisco, ahí estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que sea la única manera, de manifestar el poder en la resurrección. Porque esta respuesta se la tiene Leo. ¿Dónde está Leo? Leo, ¿dónde qué dice? Le dice Pablo que le mostró a Cristo y a Cristo crucificado. Gálatas 3:1. Ahí, Francisco, está la respuesta. El hermano a este crucificado. Ajá. Entonces, usted va a mostrar, le voy a mostrar por qué yo estoy en cierta manera en acuerdo, porque ciertamente el poder de lo que usted acaba de decir no es mentira. Pero también es verdad que Jesús manifiesta su poder incluso en la cruz. Y se lo voy a mostrar. Sí, pero que usted dice que todo su poder lo manifiesta solamente en la resurrección. No, es una exageración decir todo su poder, porque Él manifiesta su poder en todo su ser. Muy bien. Exactamente, pero lo que pasa es que aquí el Padre, y ustedes tienen conocimiento, está en el estudio bíblico. Lo difícil es llevar a un pueblo un tanto ignorante que de repente no lee la Biblia, no sabe estas explicaciones tan más profundas, entonces la gente con estos simbologías muchas veces lo toma, es literal. Ese sí es un problema. Sí, ahí sí estamos de acuerdo, Francisco. Ahí sí agarro su palabra, pues me detengo ahí porque usted ha dicho una verdad. Esto sí es una gran verdad. Que no le expliquemos a la gente las cosas, que no formemos a la gente y que la gente vaya creándose cosas que no son castellano, es decir, no purifiquemos la religiosidad popular. Sí estamos de acuerdo, Francisco, ahí sí estamos de acuerdo, pero por eso son las escuelas de Biblia, para ir mostrando y diferenciando una cosa de la otra, para no desviarnos. La Biblia lo dice, no debemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda en torno a la palabra de lo que Dios ha dicho. Entonces nos tenemos que mantener. Cuando la iglesia enseña sobre la cruz, no está diciendo a la gente que tiene que darle un poder mágico, supersticioso, y ¿cómo se llama eso? De amuleto, a la cruz. No, señor, eso ya es superstición, no lo podemos. Pero por parte de enseñanza lleva eso. Pero
Si no se enseña, es un error. Ahora, el hecho de que no se enseñe no significa que la iglesia enseñe el error, sino que está dejando de enseñar lo que debería ser. Eso es otra cosa distinta. Ahora, nosotros en la iglesia tratamos de ir enseñando, y por eso estamos aquí con la Biblia, y esta es la idea de la escuela de Biblia. Escuela es estudiar, aprender para tener las ideas claras e ir transmitiendo esa idea a la hora de purificar eso que usted está diciendo, porque hay que purificarlo. Las cosas que están, no se entienden claras, hay que profundizarlas y hay que explicarlas para que la gente esté clarita, ¿sí? Y pueda, porque claro, usted le pregunta a un católico que no está formado y le dice unas cuantas barbaridades que usted se queda loco. Usted agarra a un borracho en la calle y el borracho le dice: yo soy católico, apostólico y romano, y está borrachísimo, ¿verdad? Como la bruja de Maporal, que me tocó que ir para allá, la bruja de Maporal, y me dice la bruja de Maporal que ella era cristiana. Pero todos los brujos dicen que son cristianos. ¿Cómo se explica que sea cristiano diciendo brujo? Es el contraste de Dios. Ajá, pero antes quiero responderle, ya le doy chance, hermanito, un segundito, porque no quiero dejar sin leer la cita que ahora sí lee usted aquí, que le ayude. Gálatas capítulo 3, versículo 1, que Francisco va a escuchar porque nosotros tenemos el símbolo de Cristo, de la cruz, del Cristo crucificado, y le voy a mostrar otra citica. No para que usted diga, me convierto o no me convierto, dijo Pablo cuando le dijo el rey, creo que fue el rey Agripa o Festo, uno de ellos, le dijo: por poquito me convierte. Y dijo Pablo: si fuera por poquito, por mucho, uy, qué alegría sería, pero no importa, yo le sigo predicando, no importa que no, porque eso es obra del Señor. Pero entonces hoy yo quiero que usted mire con la Sagrada Escritura, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas estúpidos. Mire cómo habla Pablo de una manera fuerte. Gálatas estúpidos. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿Cómo se han dejado hipnotizar? No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo. Fíjense esa frase, como si lo estuvieran viendo. Un Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo. Digan como un símbolo, sí, como si lo estuvieran viendo. Entonces, aquí nosotros tenemos un crucifijo, y a veces nos preguntan: ¿y por qué tienen un crucifijo en la iglesia? Y no sabemos responder. Porque es que, y te preguntaba, ¿y por qué me voy a sentir orgulloso de un Cristo crucificado? Porque no me siento orgulloso de un Cristo resucitado. En la Iglesia Católica nos sentimos orgullosos de dos: del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. ¿Por qué del Cristo crucificado? Porque usted debe saberlo, Juan 3:16. Tal como Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. ¿Dónde está la muestra más excelsa, más grandiosa, lo maximito del amor de Dios? El Cristo crucificado. Ahí está la expresión maximita de lo que es el amor de Dios. Y Pablo se lo dice a los Gálatas, ¿Gálatas qué? Estúpidos. Gálatas estúpidos. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo. Como si lo estuvieran viendo. Entonces Pablo, ¿por qué Pablo no dice Gálatas estúpidos? No le presenté a un Cristo resucitado y ustedes se quedan con un Cristo crucificado. No, porque los dos tienen enseñanza. El Cristo crucificado tiene la expresión máxima del amor de Dios, y eso es necesario para nosotros. Y el Cristo resucitado tiene la expresión máxima de lo que es el poder de Dios, que resucitó, que no se dejó someter a la muerte, sino que venció a la muerte. Hay una expresión máxima. El Cristo crucificado, la expresión que usted y yo vamos a sufrir en la vida. El Cristo resucitado, que vamos a reinar en el reino de los cielos con Él. Los dos tienen una enseñanza para nosotros. Decir que una sola es la enseñanza, que es la de Cristo resucitado, es un error. Yo me puedo enfocar. Podríamos decir que el Cristo tiene dos caras de la moneda. Si usted se queda viendo solamente la cara del frente, dice esta, pero si mira al otro lado, tiene otra cara de la moneda. No podemos quedar mirando una sola cara. En la Iglesia Católica miramos las dos caras.
Para nosotros es grandioso el Cristo resucitado. Grandioso, lo máximo. Pero también es grandioso y lo máximo el Cristo crucificado. Porque ahí nos amó, porque de esa manera nosotros también podemos sobrellevar nuestro sufrimiento, como él mismo lo dijo, Marcos 8:34, que tenemos que llevar su cruz y seguirle su sufrimiento, su angustia. Entonces es un modelo para nosotros, un buen ejemplo. Y antes de darle la palabra aquí al hermano y después se la damos a usted, me quisiera leer, usted mismo lo lee, esta sí quiero que usted la lea, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Sí, ahorita le doy chance para el Gálatas, que no me pierda la idea, porque ahorita volvemos, a los que están escuchando, ¿usted me acuerda? Después de internet, ya le voy a dar chance al hermano, que él va a hablar un poquito sobre el Gálatas, o déme un poquito sobre el Gálatas, mientras yo voy al baño y vengo. Dice en la versión esta, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que obedecieses a la verdad? ¿Quién os fascinó para que no obedecieses a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, me llamaron, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Presentado como, la palabra como un símbolo. No es literal, sino es como que yo le diga, imaginen ustedes ahorita como que ven aquí una oveja, como que la ven, pero no es que la vean, están viendo. O sea que la etapa de Cristo, por eso, la etapa de Cristo, el periodo de Cristo ir a la cruz, ya había culminado. Cuando Cristo fue a la cruz, dijo, consumado es, el sacrificio estaba culminado. ¿Amén? Entonces, bueno, es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas: consumado es, el sacrificio de Cristo una vez muerto, culminó una sola vez para siempre. Escuché que la cruz, usted me estaba diciendo que eso era como un símbolo, ¿fue que escuché? Un símbolo, no, un símil. O sea, el apóstol le dice, ante cuyos ojos se les ha presentado a Cristo como crucificado. Ya había pasado la etapa de la crucifixión. Entonces Cristo Jesús muere en la cruz diciendo, consumado es, y el sacrificio está completo. Exacto. Y nosotros, ese sacrificio para nosotros nos trajo la salvación y nos sentimos orgullosos de ese sacrificio, y por eso tenemos la cruz y por eso tenemos el crucifijo. Ahora, ya va. ¿El hermano iba a hablar sobre la cruz o déjenme terminar el Colosenses y le doy paz a usted? Pero quédense ahí, ya le doy con el Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante, que lo va a leer de su propia Biblia, que está ahí. Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante. Ahí entonces está otra explicación para que ustedes los católicos sepan por qué en la Iglesia Católica se enseña sobre la cruz y se enseña sobre el crucifijo, pero también se enseña sobre Cristo resucitado. ¿Por qué están las dos caras de la moneda, no una sola, las dos? Escuchemos. Bueno, aquí dice 2:14, anulando el acta de los decretos que nos había contrario. Amén. Anuló el acta de los decretos que nos tenían contrario a nosotros. Lo anuló. Vamos a ver dónde. Nosotros que nos era a la contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahí está, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todo lo que nos acusaba a nosotros, lo clavó en la cruz. Sí. Paren la oreja lo que viene. Despojó a los principados y a las potestades. Despojó a las potestades y a las autoridades. Las despojó, les quitó el poder, despojó. Los exhibió públicamente. Los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué los católicos tenemos la cruz? Porque es símbolo del triunfo de Cristo sobre las potestades, sobre las autoridades superiores a nosotros del mal. Y Él triunfó. Entonces, si usted observa, está dando todo como hacía un rey. Un rey cuando iba a la guerra, peleaba con otro rey, agarraba, vencía a ese rey, lo traía vivo delante de los demás, y antes de destruirlo, lo ponía en escarnio público, que dice allí.
En su cortejo triunfal, cortejo, era como decir aquí el de Miraflores, allá, el balcón del pueblo, y lo ponía allí, y el cortejo, la Biblia que dice cortejo, ¿ustedes recuerdan lo que hace el pavo con la pava cuando la va a pisar? ¿O el pavo real? La corteja exhibe su grandeza, exhibe su belleza, exhibe. Eso lo hacía el rey. Cuando iba a pelear con otro rey, lo agarraba vivo, lo traía desnudo al escarnio público, significa al desnudo, lo traía al desnudo, al descubierto, lo ponía al lado del rey, exhibía, entonces lo que llamaba el cortejo, exhibía su grandeza, exhibía su belleza, y dice la Biblia que eso lo hizo Cristo con el diablo. Su grandeza lo llevó prisionero en el cortejo triunfal de su cruz. Entonces, si Cristo triunfó en la cruz, si venció al diablo, le quitó el poder a esas autoridades, para nosotros entonces la cruz es símbolo. Lo repito, símbolo. Es un símbolo. Nosotros cargamos en un símbolo del poder de Dios. Nosotros no creemos que esto sea Dios, lejos de nosotros creer que esto es Dios. No, esto es un símbolo. Que yo puedo cargar la cruz, como dice el hermano, sin tenerla por fuera. Eso es verdad. Sí es verdad. Pero si yo quiero tener un símbolo, ¿puedo tenerlo? También es verdad. O sea, usted puede cargar la cruz de Cristo sin tener la cruz en el pecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero si usted quiere tener un símbolo de tener a Cristo, cargar la cruz de Cristo, también es maravilloso. Le pongo un ejemplo humano. Está jugando la Vinotinto. Usted es venezolano. Está aquí en Venezuela o en otro país. Usted ama la Vinotinto. Y ya está jugando. ¿Usted cómo se siente cuando va a la Vinotinto jugando? Emocionado y grita ya. Si aquel hermano Francisco quiere ponerse una camisa de símbolo de la Vinotinto, ¿lo está pecando? No, él lo está haciendo más o menos que usted, ni más ni menos. Él lo está expresando simbólicamente, sin decir una palabra, ya sabemos por quién va. Lo que dijeron de rojo, ya sabemos por quién va. No, sin una palabra. Ajá. Porque son símbolos, son expresiones. La cruz es un símbolo. Y sin palabras, yo le estoy diciendo al que me vea, yo creo en Cristo. Yo quiero sufrir por amor a Cristo. Yo quiero pasar las pruebas por amor a Cristo. Yo quiero amar por amor a Cristo. Yo quiero. Es un símbolo. No quiere decir que porque yo cargue la cruz, me voy derechito para el cielo. ¿Te volviste loco por frío? Por frío. ¿Te volviste loco por frío? No. Hermanos queridos, la verdad que esto es un mero símbolo. Y nosotros los católicos lo tenemos como un símbolo que nos representa el triunfo de Cristo sobre el diablo, como lo dice Colosenses, como lo dice Gálatas, como lo dice Corintios, y ahorita como lo va a decir Filipenses, que vamos a leer. Ya le he dicho el pastor viejito. El pastor viejito que ya partió con el Señor, pero decía siempre: cargar un crucifijo sin el conocimiento de Dios es cargar a Cristo en el pecho y al diablo en los hechos. Bueno, está muy bueno. De modo que ya comenzamos a hablar el mismo idioma. Vamos a darle el pase tiempo. Un detallito con respecto a lo que es el... Acérquese más el micrófono. Un detallito con respecto a lo que significa la cruz también para nosotros. Si nos vamos a las Escrituras, recordemos que el Mesías debía ser elevado. La cruz es el símbolo de que Cristo fue elevado para cumplir con las Escrituras, ¿no? Ahora, hace rato yo siento que se estaba pisando terreno con respecto a lo que si tiene o no tiene poder el objeto. Más o menos creo que por ahí era que se estaba. Yo quiero dejar una preguntita y les paso la pelota a ustedes. El bastón, la vara de Aarón, ¿tenía o no poder?
el objeto. Ahí Dios manifestaba su poder, y eso es lo que yo trataba de decirle a Francisco. Gracias por esa perla que nos dejó. Esa perla que nos dejó manifestaba la vara, el bastón de Aarón, manifestaba el poder. Ese objeto no tenía poder. Pero Dios, yo le decía al hermano, Dios es Dios. Su poder lo puede manifestar donde Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. No manifestó su poder en una serpiente que simbolizaba al diablo.